Hola, 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 ¿qué tal? Buenos días, mis queridísimos amigos, bienvenidos una vez más al 42×42, bienvenidos al desafío más loco de este 2026. Y hoy, en este episodio número 42, estamos en Petren, saliendo desde aquí, desde el corazón de la Vall d'Aran. Son las 8 de la mañana, la verdad es que hace un día maravilloso para correr, con las ganas y el espíritu muy alto, sabiendo de que va a ser uno de los desafíos más grandes. Sin duda, el desnivel acumulado más grande que lo que hemos hecho hasta ahora. Esperamos que se puede ir incluso hasta las 9 horas, dependiendo de cómo duro sea el recorrido. Así que acompañadnos, porque vamos a descubrir naturaleza. Vamos a descubrir una comarca maravillosa, llena de cultura también. Vamos a ver Viella y sobre todo vamos a ver hasta dónde nos llevan las piernas. Ni un kilómetro hemos recorrido y ya estamos teniendo que afrontar los primeros desniveles duros. Va a ser un sube y baja intenso, llegando a alturas máximas de casi 1700 metros, hasta lo más alto de la estación de esquí de Baqueira Beret. La Vall d'Aran, sin duda, una de las comarcas con más carisma y más reconocibles de Cataluña. Se trata de un valle pirenaico situado en la vertiente norte de los Pirineos. Es la única comarca de toda Cataluña de que está encarada hacia la vertiente atlántica. De hecho, para llegar aquí hemos tenido que atravesar el túnel de Viella, que cruza literalmente por debajo los Pirineos. Dejamos atrás uno de los primeros pueblos de la ruta. Estamos en Escuñau, una pequeña aldea con muchísimo patrimonio que data hasta la Baja Edad Media. Algunos de los edificios civiles son del siglo XIV y del siglo XIII. Y Escuñau, con unas vistas maravillosas sobre este macizo que tenemos aquí delante, impresionante, al otro lado del valle. Y comentar de que hay muchísimo embutido típico por esta zona de aquí. De hecho, se pueden encontrar algunos de los embutidos más característicos, como la secayona o el chichó. Se pueden encontrar aquí en alguna de las carnicerías del pueblo de Escuñau. Lo siento, lo tengo que decir. ¡Escuñau! Mientras atravesamos los bosques cercanos a la población de Garós, son muchos los pequeños manantiales y torrentes que brotan directamente desde la montaña y nutren las aguas del río Garona, que está justo aquí debajo. El río Garona nace aquí en los Pirineos, cruza todo lo que sería el Valle d'Aran, creando este maravilloso y sinuoso paisaje, y luego se dirige hacia la vertiente atlántica de los Pirineos, para acabar desembocando en Burdeos. Es uno de los ríos más largos que nacen en el Pirineo y el único en España que no desemboca en la vertiente mediterránea. Esto que nos queda aquí al otro lado del río es el pueblo de Garós. Estamos ya a más de 1100 metros de altura. Comentar que Garós también es un pueblo que conserva muchísimo de su patrimonio medieval, y hay una pequeña leyenda sobre un gigante de la antigüedad, del cual se dice la leyenda de que expulsó a los romanos cuando intentaron invadir el Valle d'Aran, y se dice que aquí en la iglesia de Sant Julià de Garós es donde está enterrada su cabeza. El edificio que dejábamos allá atrás es los antiguos Banys d'Arties, un complejo termal que ha existido aquí por más de 300 años y que ahora ya está en desuso, de lo que sería el edificio principal, pero aún así lo que es la fuente de agua sulfurosa sigue brotando, y se han construido unas piscinas que me imagino que en cierta época del año están acondicionadas para su uso. Entramos ahora en el pueblecito de Arties, a más de 1150 metros de altura. Aquí, en la confluencia de los ríos Garona y Valarties, se alza este pequeño pueblo. Mantiene ese carácter alpino característico.
Seguimos avanzando, ya son 13 kilómetros de esta ruta maravillosa y estamos en el pueblo de Tredós, este pequeño pueblo a más de 3.300 metros de altura, que es el último pueblo antes de que se empiece a enfilar la subida hacia el puerto de la Bonai. Aquí, justo al pie de este salto de agua, nos encontramos aquellas esculturas de unos maravillosos osos, y es que el pueblo de Tredós está lleno de esculturas representando figuras de animales. Antes hemos visto un águila, hemos visto también un urogallo y ahora vemos también aquí, justo detrás nuestro, el búho. Venga, que ya dejamos el pueblo de Tredós y nos adentramos dentro de este Camí de la Bruixa. Nos adentramos dentro de este Camí de la Bruixa. Hablamos de 3 kilómetros de camino por el bosque, muy pictórico, totalmente recomendado. Vamos a ver dónde nos lleva. Aquí los ciudadanos de los pueblos de la zona venían y dejaban los dientes que se le habían caído a los pequeños habitantes y por la mañana encontraban regalos. Una tradición fantástica. Creo que es ya la 10ª vez que cruzamos el río en lo que va de episodio, pero da igual, es maravilloso. La verdad es que este paisaje es literalmente de cuento. Venga, que dejamos atrás este maravilloso Camí de la Bruixa que nos ha encantado, lleno de detallitos, y justo llegamos al kilómetro 14. Como en todos los episodios, esto significa llegar al primer tercio y hay que sacar un tercio de la nevera y brindar con él. Así que brindamos hoy por todos vosotros, los que estáis viendo estos episodios y siguiendo esta aventura. Brindamos por vosotros y hoy nos vamos a ir a la China. Nos vamos a ir a abrir una de esas botellas color verde con un maravilloso templo. Hablamos sin duda de la cerveza Tsingtao, uno de los grandes gigantes cerveceros de Asia. Una cerveza lager muy ligera, perfecta para acompañar una buena comida china, con la foto del templo de Qingdao en la etiqueta de la botella. Una cerveza de que se empezó a elaborar en el siglo XIX siguiendo métodos cerveceros alemanes, pues en aquella época había mucha presencia alemana en China, elaborada con agua de los manantiales de las montañas sagradas de Laoshan, y sin duda una de las cervezas que más ha crecido a lo largo del siglo XX, impulsada por la apertura del mercado chino. Así que brindamos en chino por la cerveza Tsingtao Ganbei, por el kilómetro 14 y por el primer tercio completado. Fue en los años 70 que se fundó la estación de esquí de Baqueira Beret. Todo lo que vemos aquí detrás es el pueblo de Baqueira, y lo que nos quedaría, todas estas montañas que hoy lucen verdes, en invierno se llenan de nieve para convertirse en una de las estaciones de esquí más importantes de España. Miles de habitaciones de hotel y apartamento, fuego blanco, los diferentes lugares de esta montaña. Desde aquí, desde el pueblo, se puede acceder a la parte más alta de las pistas con los telesillas y el telecabina. Esta estación que provocó la explosión turística de la zona del Vall d'Aran y cambió radicalmente el sustento económico de los araneses. Ya está, esto es lo más alto que vamos a llegar en el capítulo de hoy. Estamos casi a 1620 metros. Todo lo que veis allí, esta carreterita que va siguiendo el contorno de la montaña, es la carretera que nos lleva hacia el Port de la Bonaigua, el acceso tradicional al Valle de Arán. Desde allí, desde el Pallars. A raíz de la construcción del túnel de Viella, ahora hay un acceso desde la zona sur y por supuesto desde la parte norte se accede a Francia. Hay un paso fronterizo cerca del pueblo de Les. Y como podéis ver ahí al final, todavía queda algo de nieve en las cotas más altas. Estamos hablando de cimas en torno a los 2.000-2.200 metros. Las montañas más altas nos quedarían ya en la parte norte, ya cerca de los 3.000 metros. Venga, que hemos llegado a Salardú y tal y como estamos llegando a la capital del Naut Aran, celebramos el kilómetro 21. Eso significa que llegamos al Ecuador de la prueba.
Salardú es una de las poblaciones del Val d'Aran que más se han modernizado, pero sigue respetando la tradición, como por ejemplo con su iglesia de Santander del siglo XII y una de las verdaderas joyas del románico catalán. Aquí tenemos una muestra de la tradición pastora del Val d'Aran. Estamos en Uña, este pequeño pueblo colgado a 1200 metros de altura, justo enfrente de Salardú. Y como podéis ver, muy pequeñito, encantador. Justo ahí atrás lo que tenéis es el Puy d'Uña. Son 2265 metros de altura. Este pedazo de mole rocosa que alberga una de las vías ferratas más largas y entretenidas de los Pirineos. No sé si lo llegáis a apreciar, ya al final de todo, aquellas montañas altas y con un poco de nieve es lo que sería ya el Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici. Esto quedaría justo ya pasado la vertiente del Pirineo. Con un poco de suerte lo veremos cuando hagamos el capítulo del Pallars Sobirà o el de la Alta Ribagorça. Hablando de grandes alturas, no llegaremos a ver en la ruta de hoy el Cirque du Colomers. Se accede desde la parte más oriental de la comarca, desde el Valle de Aiguamoy, y por lo general bastante más complicado, no como para ir haciendo trekking. Uno de los paisajes imprescindibles que no pasaremos en esta ruta, pero que os recomiendo que paséis si tenéis la oportunidad, es en el Bajo Arán, el Salt de Fish, algo así como el salto del Pis. Es un salto de agua impresionante, doble, uno de 20 metros y el otro de 5 metros. Ya en la capital, en Viella, y vamos a recorrer ya los últimos 10 kilómetros de la ruta. El Val d'Aran limita al norte con Francia, con el departamento del Ariège, y justo en esta frontera con el departamento del Ariège están los lagos de Liat, a más de 2200 metros de altura, unos lagos que también son famosos por sus minas. Durante el siglo XX se extraía de estas minas de cotas extremas, se extraía zinc y plomo, probablemente una de las minas más altas que nos vamos a encontrar en España. El nombre completo de la ciudad de Viella es Viella e Mijaran. Mijaran viene a significar literalmente medio Arán y es la región histórica donde estaban tradicionalmente los consejeros, donde tomaban las decisiones y se hacían las leyes del Valle de Arán. Encontramos las ruinas de la iglesia de Santa María de Mijaran, una de las más antiguas de todo el valle, y que fue precisamente uno de los primeros puntos de encuentro y donde se hizo política aquí en el sur. Seguimos con nuestra pequeña aventura por estos pequeños pueblos de la Solana Norte. También una aldea súper chiquitita, de apenas unos cientos de habitantes. Vilac, también colgado aquí sobre el valle a más de 1000 metros de altura, con la iglesia de San Félix del siglo XII presidiendo la figura, presidiendo el perfil del pueblo, y nos hemos refrescado con el agua de su fuente en la Plaza Mayor, una fuente que emana directamente de aquí, de las cimas del saliente. Luego, algo a remarcar sobre el Val d'Aran es el magnífico estado en el que se encuentran todas las iglesias y parroquias que hemos visitado, gracias a la inversión en restauración, pero también lo aislado del terreno
ha hecho que durante siglos muchas de las guerras que en otros sitios han causado gran destrucción, aquí prácticamente ni pasaron. Pues aquí ya abandonamos uno de los penúltimos pueblos que vamos a visitar hoy. Esto es Auvers, y aquí lo tenemos allá atrás, es la iglesia de la Mare de Déu del Roser. Ya nos dirigimos hacia abajo, vamos a cruzar el Garona, o la Garona, por última vez, por este Pont de Causac, y ya nos dirigimos de vuelta para Viella. Paseando por este camino paralelo a la ribera del río Garona, ya los últimos 3,5 kilómetros. Mencionábamos antes el Pla de Beret, esa inmensa llanura alpina que nos encontramos a más de 1800 metros, una llanura de la que no solo nace el río Garona, como comentábamos antes, sino también nace el río Noguera Pallaresa, uno de los ríos más importantes de Cataluña, que baja desde aquí, desde el Vall d'Aran, a través del Pallars, y como ya sabéis, y habéis visto hace un par de capítulos, se junta con el Segre, la comarca del Segrià. Viella, ese punto donde se juntan el río Nere, el río Garona, y donde ha sido durante siglos la capital y punto más importante de esta región. Una región maravillosa como es el Vall d'Aran, que nos ha demostrado que es purísima y que el desnivel es salvaje. Bueno, pues ya estamos aquí en el río Garona y esta semana el Loco Vlog nos hemos esperado a ponerlo porque tenemos aquí a la persona más especial y vamos a colocar este candado de amor justo encima de este puente sobre el río Garona. Adelante, vamos a colocarlo. Ya lo tenemos puesto, el candado número 32 ya está aquí, en Viella. Every strike colder than anyone. Sand starts to shimmer, sky starts to bend. We are the riddle, we are the end. Moon mask dancer. Who are you? Who are you? Shadow and panther, running through drums in the canyon, calling you. I answer, I'm falling through. Red dust rise, feet find ground, white smoke guide.
Paint on my face, fire on my tongue, old name circle. Bueno familia, pues hoy para cerrar el capítulo número 32 de este maravilloso Val d'Aran, nos hemos venido hasta aquí. Estamos cerquita de la población de Vilarós, en este maravilloso mirador, y podéis ver justo detrás mío, todo lo que veis allá es el glaciar de Laneto, uno de los últimos glaciares que quedan en los Pirineos. Desgraciadamente en los últimos años, debido al cambio climático, se han ido derritiendo la mayoría de los glaciares pirenaicos y este es uno de los más grandes que todavía quedan de allí, justo a la derecha, no sé si lo llegáis a apreciar. Al final del todo, los imponentes 3.100 metros de Laneto, el pico más alto de la península ibérica. Ha sido un capítulo maravilloso, una ruta preciosa llena de naturaleza, bosques pirenaicos, hemos visto la belleza de Viella, de Salardú, los caminos cercanos a Tredós y sinceramente nos llevamos un recuerdo precioso del Val d'Aran. Nos acercamos poco a poco al final de este desafío, ya nos vamos acercando ya a los 42 capítulos, así que acompañadnos porque nos queda poquito para completar. Acompañado de la belleza pirenaica, os dejamos aquí en este final del capítulo número 32. Seguimos adelante, el desafío continúa, vamos Val d'Aran. Adiós.